El 12 nos hace recordar de algo que hemos visto ya en el capítulo 6, pero quizás como eso fue hace un año atrás, no recordamos. ¿Qué dice 6:13? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así que el capítulo 6 nos enseñó que un ser humano, un creyente, va a ser esclavo a una o dos cosas, ¿verdad? O te vas a presentar a la carne, y la carne te va a mandar, te va a controlar los deseos de la carne, es decir, el pecado. O te vas a presentar a Dios para que su espíritu y la nueva vida que Él te ha dado a ti en la resurrección de Cristo te controle. Y de eso saldrá el fruto del Espíritu, ¿verdad? Que es paz y paciencia y toda cosa buena, amor, ¿verdad? Entonces, si como creyentes vemos en nuestra vida algo que es pecado, enojo, algo que tiene que ver con los deseos de nuestra carne, podemos saber en ese momento que estamos presentados a la carne. Y lo que hay que hacer, lo que hay que aprender de hacer en nuestra vida cristiana es cómo presentarnos a Dios para que Él dé su vida a nosotros para poder con fuerza, con potencia vivir la vida cristiana, ¿verdad? Entonces, el capítulo 12 nos dice hacer lo mismo. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, dice en el capítulo 1, en el versículo 1, digo. Entonces, cuando ves presentéis, tienes que pensar el capítulo 6, presentarse a Dios. También el capítulo 12 sigue el 11, ¿verdad? Y el 11, el hermano Carlos acaba de enseñarnos en cuanto a no debemos ser orgullosos de que los gentiles se están salvando y no los judíos. Porque hablaba de cómo es los ramas, ¿cómo es? Ya va, tengo que buscar las palabras. Bueno, estaba diciendo que como Israel, ¿verdad? Rechazó a Dios y Dios los puso a un lado. Nosotros debemos temer como gentiles, ¿verdad? Porque como un grupo, los gentiles, si nosotros como un grupo rechazamos a Dios, no es decir que ningún individuo va a perder su salvación, pero como un grupo, quizás Dios no manda el evangelio tanto a nosotros, ¿verdad? Porque es lo que hizo con Israel. Así que no hay que tener orgullo. ¿Y qué es el opuesto? En vez de orgullarse, Pablo nos va a decir qué es la forma de pensar. ¿Cómo debemos, como gentiles cristianos, pensar? Entonces, los primeros dos versículos, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son? Las misericordias, porque Dios ha tenido misericordia con los gentiles, ¿verdad? Y por esas misericordias, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea
la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que nuestro deseo como creyentes debe ser llegar a un punto de confianza en nuestro vivir, de poder, como decir, comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. En la última parte de los cuadernos que tienen, hay este bosquejo y nos da con una vista todo el libro de Romanos. Y hemos estado en la parte que empieza con el capítulo 9 allí, la nación de Israel, y acabamos a penitas con el capítulo 11, acabamos con la parte que habla de la nación de Israel. Y ahora empezamos la parte en verde allí que dice la vida cristiana, los capítulos 12 a 16. Y siempre va aumentando. O sea que los capítulos que entramos ahora, tenemos que tener en mente todo lo que hay en los capítulos 1 a 11, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en mente qué es la justificación por gracia y por fe, qué es la santificación por medio del poder del Espíritu Santo y por la fe, por presentarnos presentar nuestros cuerpos a Dios para servicio. Y tenemos que recordar también nuestro lugar en el plan de Dios. La nación de Israel y qué era el propósito de Dios para ellos y quiénes somos nosotros y dónde caemos en ese plan. Y con todo eso en mente, vamos entonces, entramos en la parte al final del libro, los capítulos 12 a 16, que tratan de la vida cristiana, ya con todo ese fundamento que tenemos. Empezamos sirviendo la iglesia, la primera parte. Sirviendo la iglesia. Nuestro servicio espiritual de adoración. Romanos 12, 1 a 21. La justicia de Dios en nuestro servicio a Él. Vamos a ver que esto es muy práctico, ¿verdad? Nos va a decir cómo debe parecer nuestra vida entonces. Hemos visto qué es la justicia de Dios, cómo obtener la justicia de Dios. Ahora, ¿qué es la justicia de Dios en nuestro servicio? Los primeros 2 versículos, nuestro servicio espiritual de adoración, que es presentarnos como sacrificios vivos. Los versículos 1 y 2 son una introducción al resto del libro de Romanos. El resto de Romanos, capítulos 12 a 16, explica la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para el creyente en el curso de su vida diaria. Así que eso es el deseo de Dios, que nos presentamos a Él para que comprobéis, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y nos va a explicar exactamente qué es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. A la luz de la misericordia de Dios, así que, hermanos, os ruego, dice. A lo largo de Romanos 1 a 11, Pablo mostró varias maneras de la misericordia de Dios. Dios manifestó su misericordia en el Evangelio de Jesucristo. En el Evangelio, Romanos 1 a 17. 17 dice que 16, no me avergüenzo del Evangelio de Dios, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. 17, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios desde el cielo, que es por fe y para fe, ¿verdad? Más el justo por la fe vivirá, dice. Dios mostró misericordia en nuestra salvación personal de la penalidad, la pena del pecado. Y esto es la justificación, ser justos delante de Dios.
Y eso vimos en Romanos 1, 18 a 5, 11. 1:18 empieza, 17 decía, la justicia de Dios se revela en el Evangelio desde el cielo, ¿verdad? 18 entonces empieza explicándonos para qué necesitamos su justicia. Porque dice que la ira de Dios se revela desde el cielo, ¿verdad? Y vemos que todo hombre está bajo la ira de Dios por naturaleza, así nacimos. Y entonces necesitamos el Evangelio. Y vimos que no hay que cumplir la ley porque no se puede, porque todo hombre es pecador delante de Dios. Así que Dios da justicia a cualquier persona que crea en Cristo, es por la fe. Y entonces vimos en esos versículos, en capítulo 4, el ejemplo de Abraham que creó a Dios y le fue contado por justicia. Dios muestra misericordia en la salvación del poder del pecado en nuestra vida diaria como creyentes. Eso es decir, la santificación. La primera parte de nuestra salvación, cuando una persona cree que es pecador y que Cristo murió por sí. Esta persona llega a ser justificado delante de Dios. Y eso es una cosa que pasa una sola vez. Cuando tú de la primera vez pones tu fe en Cristo y ya es hijo o hija de Dios. Y eso si te ha pasado ya es algo firme, ¿verdad? Ya pasó en un tiempo en el pasado. Ahora hay una larga vida que tenemos, la vida cristiana, donde aprendemos a caminar con Dios en una manera que le agrade y aprendemos cómo presentarnos a Él en vez de a la carne. Y de esa manera vamos aprendiendo cómo ser salvos del poder del pecado en nuestras vidas. Y eso se llama la santificación. Eso empezamos a ver la santificación en el capítulo 5:12 hasta 8:17. Y entre esos capítulos cae el 6, ¿verdad? El 6:13 que dice que debemos presentar nuestros miembros a Dios para servicio de la justicia. Luego, Dios mostrará misericordia en nuestra salvación final de la misma presencia del pecado para siempre. Y esto se llama la glorificación. Entonces en Romanos, la segunda parte de Romanos 8 empieza a enseñarnos sobre la esperanza que tenemos en el futuro. Y primera de Pedro 1 dice, primera de Pedro 1:13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esa gracia está hablando de nuestra glorificación cuando Cristo venga. Y que dice, esperad por completo en la gracia. Así que como creyentes, una cosa que tenemos que saber es que Dios quiere que nosotros tenemos en la mente, nuestra única esperanza es la glorificación. Es el gol, por decirlo así, de nuestra vida. Dios muestra misericordia en su trato tanto con el Israel nacional como los creyentes gentiles. Y vimos en Romanos 9, el capítulo, en vez de poner los versículos, podría haber puesto capítulos 9, 10 y 11, ¿verdad? Los 3 capítulos que tratan con la nación de Israel, que acabamos apenitas acabamos el capítulo 11. Y esos 3 capítulos tratan de la nación de Israel. Y que si el Evangelio es por fe y la mayor parte de Israel rechaza la fe, ¿qué está haciendo Dios ahora con Israel? Y esos versículos nos enseñan en cuanto a eso. La última parte de 11
Dios resumió su trato con el mundo. Él ha encerrado al mundo entero en un corral llamado desobediencia para que Él sea libre de mostrar misericordia a todos. Y vimos en capítulo 9 que era Dios quien decidió a quién daría misericordia, a quién endureciera. Y su última intención era para mostrar misericordia a todos. Eso era su deseo al final. Después de colmarnos del gozo de las misericordias de Dios, en Romanos 12, Pablo comenzó a enseñar el lado práctico de la vida del cristiano. Y me gusta cuando empieza a hablar de lo práctico, la primera cosa que dice es presentáis. ¿Cómo es que la palabra presentéis? Gracias. Presentéis. Tenemos que presentarnos a Dios por servicio. Eso es lo práctico de la vida. No presentarse a la carne, gracias. Iba a decir a la sarx, en griego. Y a la carne, sino a Dios, como siervo de Él. Así que, ¿cuál debería ser nuestra respuesta a la misericordia de Dios? Debido a la misericordia de Dios debemos presentar un sacrificio inusual. Los judíos sabían mucho de los sacrificios, ¿verdad? Sabían mucho de cómo presentar sacrificios. Para nosotros vivimos en un tiempo que el gran sacrificio ya fue satisfecho, que era Cristo. Y ya eso está en el pasado. Ahora, ¿qué clase de sacrificio quiere Dios hoy? Pues quiere a nosotros como sacrificio, no un animal matado, sino sacrificio vivo. Pablo comenzó este pasaje con la necesidad más urgente en la vida del cristiano. Os ruego, empieza a hablar así, os ruego. La palabra rogar, parakaleo o parakaló, contiene un sentido de ambos, urgencia y compasión. Parakaló, la misma palabra usaban para decir confortar, pero también para decir que por favor, tenían la misma palabra para los dos sentidos. Cuando Pablo consideró todo lo que Dios había hecho por los romanos, él sabía que deberían tomar una acción positiva. ¿Qué hay que hacer entonces en cuanto a todo lo que hemos aprendido? ¿Qué es nuestra responsabilidad? Y es presentar. Tú también hoy eres llamado a la acción en respuesta a las misericordias de Dios. Pero ¿qué acción es? ¿Es correr, es pensar en todas las obras que podría hacer uno? La acción es presentar, aquí estoy Dios, y estar lista para servicio a Él. Así que escucha el plan de Dios de servicio para ti. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este versículo no lo podemos poner, no lo podemos decir a los no creyentes, ¿verdad? Ellos no son, como dice, hechura de Dios. Ellos son descendientes de Adán y son en Adán. Y esto habla de nuestro nuevo nacimiento, ¿verdad? En Cristo, como dice en 2 Corintios 5:17, que si uno está en Cristo es nueva criatura, ¿verdad? ¿Qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y este versículo en Efesios está hablando de eso. No de los incrédulos, sino nosotros, como creyentes, ya somos criaturas nuevas, porque hemos muerto
con Cristo y hemos resucitado con Él y así tenemos la nueva vida en Cristo, somos hechura suya. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Son buenas obras que son totalmente cosas que Dios va a hacer. Él tiene el plan, Él te pone el deseo, Él te da la capacidad, Él hace todo y nosotros nos pongamos nomás diciendo, aquí estoy Dios, aquí estoy listo para servirte. Yo, Pablo, en Romanos 12:1, os ruego por, griego dia, a través de las misericordias de Dios. Si entendemos la misericordia de Dios, la compasión inmerecida, vamos a responder de manera positiva a su plan. Esta debe ser la motivación, ¿verdad? La motivación debe ser la tanta misericordia que hemos recibido de Dios. Si las misericordias de Dios no nos mueven a la acción positiva, deberíamos hacernos una pregunta. ¿Qué pregunta? Pregunta. ¿Estamos realmente viviendo y gozando la vida cristiana o estamos retrocediendo? Así que una persona no puede pararse en la vida cristiana. Nuestra vida va, ¿verdad? O estamos presentados a Dios o no. Y si no, estamos presentados al pecado. No hay otra opción. No hay otra opción. Pablo luchó de verdad. No luchó simplemente contra un enemigo imaginario. En 1 Corintios 9:24. Vamos a ver la lucha que tenía. 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Nosotros debemos tener en mente que estamos marchando con un propósito, pero no con nuestra fuerza, ¿verdad? No depende de lo que hay en nosotros, depende de lo que hay en Dios y la energía que Él nos da. Me gusta también en cuanto a esto, Colosenses 2, al último del capítulo 2, dice, al último del capítulo 1, versículo 1:29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, ¿verdad? La cual actúa poderosamente en mí. Así que cuando Pablo, cuando él luchaba en la vida y cuando él servía a Dios, no era su propia fuerza, no estaba llevándole a Dios, mira Dios lo que yo puedo hacer por ti, sino era Dios sirviendo en él, él solamente presentado a Dios. Y así hay que hacer. Para Pablo, la vida real, verdadera, era sinónima de agradar a Cristo. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, 12:1c, la última parte, la acción. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Esto es nuestra responsabilidad como creyentes. Hijo de Dios, tu Dios quiere algo de ti como un sacrificio. ¿Y qué es? Tu cuerpo presentado a Él por servicio. Dios está en busca de cuerpos que se presenten a Él, a través de los cuales Él puede vivir y mostrar amor a este mundo.
6:13, ya lo hemos leído, presentar los miembros de nuestro cuerpo a Él por servicio. Y el presentar en griego, como es paristano, proviene de las palabras para junto a histemi, poner en pararse, lo que significa poner delante. O sea que histemi es pararse, ¿verdad? Parar es delante de Dios. O sea que pararse delante de Dios, aquí estamos, aquí estoy. Dios quiere que presentes tu cuerpo a Él como un recipiente para el servicio. Él no está pidiendo tus talentos. Algunos de nosotros no tenemos muchas aptitudes o talentos. Algunos pensamos que, bueno, yo no puedo hacer mucho y quizás Dios no quiere usar, no puede usar lo poco que tengo. Otros de nosotros pensamos que, mira, yo puedo hacer tal y tal y Dios me va a usar de esta manera. Y las dos formas de pensar son malas. Debemos pensar, Dios, tú sabes y tú puedes, ¿verdad? Aquí estoy. No más. Él no está pidiendo tus habilidades. Algunos de nosotros somos ineptos, no cualificados. ¿Cualificados es o calificados? Cualificado, ok, está bien. Él no está pidiendo tu dinero. Algunos de nosotros no tienen mucho dinero, pero está bien. Dios no hay límite en Dios, ¿verdad? Aunque uno no tenga dinero, no es gran cosa para Dios. Él está pidiendo tu cuerpo. Todos tenemos eso, ¿verdad? Si estamos en la vida, si no hemos muerto ya, tenemos cuerpos y Dios quiere que nos pongamos delante de Él, presentando nuestros cuerpos a Él. Todos nosotros tenemos uno de estos. Tu cuerpo califica como un sacrificio, pero no hay que matarlo, ¿verdad? Un sacrificio vivo. Me gusta que puso esa palabra sacrificio vivo para que no nos matáramos. En la era de la iglesia, Dios espera un sacrificio vivo, contrario a los sacrificios muertos del Antiguo Testamento. ¿Por qué mataron los sacrificios en el Antiguo Testamento? Porque era para mostrar que ellos habían pecado y algo tenía que morir por el pecado que habían hecho. Pero ahora Cristo ha muerto. ¿Y qué de nosotros? Nosotros, como dice en Romanos 6, hemos muerto con Él. Así que no hay que matar el cuerpo. Ya somos sacrificios preparados para Dios. Y Él quiere solamente que nos presentemos a Él. Dios espera un sacrificio vivo, contrario a los sacrificios muertos del Antiguo Testamento. En la era de la iglesia, Dios desea que tu cuerpo físico sea santo, apartado para su uso. Santo, una palabra que a veces no la usamos de la manera correcta o no la entendemos bien. Santo era separado para el uso de Dios. Así que si esta botella si este agua está allí, pues no sé de quién es. Pero del momento que yo lo agarro y lo pongo aquí para que yo lo pueda tomar, ya esto es santo. Es separado de las otras agüitas, ¿verdad? Para el uso mío. Y así Dios quiere que seamos nosotros. Eso es la santificación. Es aprender cómo presentarnos a Dios y de esa manera separarnos del mundo. Somos separados para que Dios nos pueda usar, no para la carne. En la era de la iglesia, Dios quiere que tu cuerpo sea un sacrificio aceptable, o más precisamente un sacrificio agradable. Dios quiere un sacrificio vivo que le sirva activamente. Como dijo Pablo, ya lo hemos visto en Colosenses, que él estaba sirviendo, o sea, activo,
pero con el poder de Dios, ¿verdad? Con el poder de Dios, porque Él se había presentado a Dios y Dios lo estaba usando. El problema es que un sacrificio vivo podría querer basarse del altar. Gracias. Bajarse. Y así es nosotros, así somos, ¿verdad? Un sacrificio muerto está allí. Un sacrificio vivo, a veces nosotros nos olvidamos y presentamos nuestros cuerpos otra vez al pecado. Un sacrificio vivo es un poco... a veces presentado, a veces no. Sí. Es por eso que esto no es un sacrificio de una sola vez, ¿verdad? Sino un sacrificio diario. No podemos pensar, ya le hice eso. No, pero si lo hiciste ayer, ya te has salido del altar. Tienes que cada día recordar, aquí estoy Dios, presentado. Sí. Dios considera el sacrificio de nuestros cuerpos como nuestro culto racional. Otras traducciones dicen en oración, adoración espiritual. Algunos no lo saben, pero en Romanos 1, cuando Pablo dijo, pues Dios, como 1:9, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu. Eso, cuando Pablo dice, yo sirvo a Dios, la misma palabra. Yo le doy mi adoración, mi culto racional. Yo presento mi cuerpo a Él. Estaba refiriendo a la misma cosa. No sale en la traducción bien, pero así es. Espiritual es mejor traducido como racional. Reina Valera 60 dice, ¿cómo es que dice? Racional dice, la buena traducción, sí. Una buena traducción ahí, razonable o lógico. La palabra culto es la traducción de una palabra griega que podría traducirse simplemente como servicio. Servicio. A la luz de la misericordia de Dios, tu servicio lógico a Dios es presentar tu cuerpo como un sacrificio vivo, dedicado y agradable a Él. Creyente, ¿a quién te presentas hoy en día? Si a Dios, ¿en qué condición espiritual te presentas? Nosotros tenemos una responsabilidad. Es como que tenemos muchas responsabilidades, pero todos al final del día son una sola responsabilidad. Y eso es presentarnos a Dios y nuestros cuerpos a Él como sacrificio vivo al servicio de Él. El versículo 2, no os conforméis a este siglo. A la luz de las misericordias de Dios, no debemos permitir que la conformidad a este mundo tome lugar. Hijo de Dios, no seas conformado a este mundo. Y otra vez, no es posible uno andando en la vida, un cristiano, pararse y no hacer nada, ¿verdad? Porque si tratas de hacer eso, ya te estás conformando al mundo. O estás presentado a Dios y de esa manera tu mente se va renovando, o estás presentado al pecado conformándose a los deseos del mundo. No hay otra opción. Conforméis es una palabra compuesta, la palabra griega, compuesta derivada de sin junto con y schematizo, significa moldeado. Significa el ser moldeado junto con. Conformado es el ser moldeado usando esquemas del mundo. O sea,
llegamos a pensar de la misma manera del mundo, que el mundo. Sí. El verbo está en tiempo presente, significando a partir de hoy, no os conforméis. Un mandato en el presente, habían dos formas de dar un mandamiento en griego. En el presente o en el, ¿cómo es que dice? El aorista, dice. Aorista, gracias. Y si dices el presente, significa que hay que continuar haciéndolo. El aorista es para algo que se hace una vez y listo. Pero esto se trata de continuar haciéndolo. El verbo está en el tiempo presente. Ya lo leí. El verbo está en la voz media, lo que implica que tu trabajo es el no permitir ni autorizar que la conformidad tome lugar. El verbo está en el modo imperativo, o sea que es un mandamiento. Significa que estás ordenado a no permitir que la conformidad tome lugar. Es como cuando le dices a tu hijo que no ensucie su camisa. Su trabajo no es hacerla que sea limpia, Su trabajo no es hacerla que sea limpia, participación activa, sino más bien a no permitir que se ensucie, participación pasiva. O sea que es bueno esta distinción porque no está diciendo que nosotros tenemos que transformar nuestras mentes, ¿verdad? No está diciendo eso, sino que no dejéis a tu mente ser conformada al mundo por presentarte al pecado, ¿verdad? Sino más bien preséntate, así dice, a Dios y de esa manera tu mente se va renovando. Este mandato nos advierte en contra de dejar que el sistema de este mundo moldee nuestros pensamientos y acciones. Referencias cruzadas. Primera de Pedro 1:14 nos dice que no nos conformemos a los deseos que antes teníamos. Es el versículo pegadito al que ya hemos leído. Vamos a ver. Leímos el 13 no hace mucho, que decía, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. No debemos ser conformados de los deseos que antes teníamos. Gálatas 1:4 dice que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Podríamos leerlo, pero dice exactamente eso. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Verdad? Así es, como creyentes, podemos andar pensando que este mundo es bueno, es lo que debemos tratar de ganar más y tener casa mejor y carros mejor. Y Dios quiere que nuestra esperanza sea no en este mundo, sino en lo que viene. Y de esa manera no amar las cosas de este mundo. Y la segunda parte de 12:2. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
hijo de Dios, tú debes ser transformado. Transformado. Esta misma palabra fue usada para describir la transfiguración de Cristo. Transformado. ¿Recuerdan cuando Cristo estaba en el monte y había una gran luz y su cuerpo, había Moisés y ¿cómo es Elijah, ¿no? Elías dice. Gracias. Allí en el monte y con luz y con todo eso. Y Dios quiere una transformación así de la mente. No con luz, pero una transformación de la misma, ¿cómo es? Una transformación semejante. Parecido. En la transfiguración de Cristo, su parte divino brilló a través de su cuerpo humano, cambiando así su apariencia o forma. Esta transformación de su ser, apariencia, vino de adentro hacia afuera. Es importante, ¿verdad? Porque el mundo trata de cambiarse de afuera primero, su apariencia primero, y nunca tratan de lo que hay adentro. La palabra transformación significa cambiar de forma, como las mariposas, que primero son gusanos y luego se convierten en mariposas. La palabra compuesta griega metamorfo. Meta significa cambiar, literalmente significa que después hay una realidad diferente que antes. Y con ese sentido tiene que ver con cambiar, un cambio que ha hecho. Y morfo, que es tomar una forma. Es decir, que después de algo ya tiene una forma nueva, una forma diferente. Este verbo está en un tiempo presente, ahora, hoy día. Voz pasiva permite que ella te suceda o no la evites que pase. Y el modo imperativo, un mandato a dejarla que suceda. Cuando dice allí ¿cómo es? Voz pasiva, dice que eso no es algo que nosotros hacemos que haga en nuestra mente. Yo no puedo transformar mi mente, ¿verdad? No puedo hacerlo. Dios lo puede hacer, pero yo tengo que dejarle a Dios hacerlo, ¿verdad? Eso es el mandamiento y por eso está en, como dice, voz pasiva. Muchos términos gramáticos aquí, ¿verdad? Si uno no le gusta la gramática, oye, tantas palabras gramáticas. Pero así algunos les gustan estudiar el griego de esa manera, es bueno para a veces entenderlo de una manera muy profunda. Tú no haces la transformación, sino que tu trabajo es permitir que ésta se lleve a cabo. Dios quiere que seas cambiado de adentro hacia afuera, en lugar de ser conformado o moldeado por el mundo exterior. El mundo exterior puede afectar a nosotros de afuera hacia adentro, ¿verdad? Pero Dios quiere que seamos transformados de adentro hacia afuera. Eventualmente nuestras acciones deben mostrar la transformación que ha pasado en la mente adentro de nosotros. Debes ser transformado por medio de la renovación de tu entendimiento. Primera de Pedro 1, 3 y 4 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Siguiente diciendo que sois guardados por el poder de Dios. Me gusta eso. Segunda a los Corintios 3, 18.
Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Estaba recordando de cómo Moisés había visto la gloria de Dios y por eso su cara tenía gloria después, ¿verdad? Y brillaba. Pero él puso un velo, ¿cómo es que se llama? Un velo, gracias. Un velo, para que la gente no viera que la gloria se iba. Pero nosotros, sin el velo, vemos como en un espejo la gloria de Dios. Y nos vamos transformándonos. Viendo la gloria de Dios y de igual manera que Moisés. Somos cambiados o transformados a la imagen de Cristo mientras miramos a Él atentamente. Hebreos 12, 1 a 2. Después de dar todos los ejemplos de la gente que tenía tanta fe en capítulo 11, que dice, apareció en el cielo. No, ya. Hebreos. Eso, hermano. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Ellos son las personas que acaba de decir en capítulo 11 que tenía tanta fe, ¿verdad? Despojémonos de todo peso del pecado y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo podemos hacer así solo mediante una comprensión creciente de Él por su palabra. Efesios, bueno, ya que estamos en Hebreos, vamos al capítulo 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y es por su poder, ¿verdad? Si la palabra de Dios solamente eran palabras, no nos ayudara. La palabra de Dios es la persona de Cristo, ¿verdad? Y Él es vivo. Y Él vive en nosotros y nos da la fuerza. Y sin eso no tuviéramos fuerza. Efesios 1:17, para que Pablo está diciendo lo que pide a Dios en cuanto a los efesios. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Así que es Dios el que transforma nuestra mente. Nosotros debemos dejarle a Él hacerlo. ¿Cómo renuevas tu mente? Quizás mejor dicho, ¿cómo dejas a Dios renovar tu mente? Colosenses 3:16. La palabra de Dios more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos
unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, ¿cómo lo hacemos? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Indica que tu mente es renovada siempre y cuando permitas que la palabra, quien es Cristo, habite abundantemente en ti. Cristo dijo en Juan 15, abide, ¿cómo es que dice? Permanecer en la vid. Y aparte de él, aparte de la vid, nosotros no podemos hacer nada bueno, ¿verdad? Podemos hacer mucho daño aparte de la vid, pero nada que cuenta. Cristo es llamado la palabra. En Juan 1:1, Juan 1:14, sabemos de esos versículos, ¿verdad? En el principio había el verbo, la palabra, el verbo. Es cuando dice la palabra. Muchas veces en el Nuevo Testamento está hablando de Cristo, no solamente necesariamente de las palabras que tenemos escritas, ¿verdad? Muchas veces está hablando de una persona. Cristo es la palabra viva. Juan 6, 68 y 69. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y primera de Juan 1:4, cuando Juan dice, allí lo pueden ver si quieren, pero que lo que hemos visto, lo que hemos tocado con nuestras manos, está hablando de la palabra de Dios, quien es Cristo, una persona que se puede tocar, no solamente una idea, ¿verdad? Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Está hablando de Cristo, ¿verdad? Y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y y el próximo versículo dice, ¿quién dice? ¿Cómo es que decía? 12:15. Ya. 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿Está hablando de esto? Está hablando de Cristo, ¿verdad? Una persona. Nuestras mentes son renovadas por la palabra de Dios, por la palabra viva de Dios. Dios renueva nuestra mente cuando permitimos que las palabras de Cristo llenen y permeen nuestro pensamiento y luego nuestra vida. Empieza adentro y sale afuera. Afecta lo external. Y la tercera parte de 12:2. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Él solo cuando cesamos de ser conformados a la manera de pensar del mundo y somos renovados por la palabra de Dios, que somos capaces, eso solo creo que lo empecé mal, que somos capaces de descifrar la voluntad de Dios. ¿Descifrar qué es? ¿Cómo? Ok, gracias. Decipher, una palabra que sé. Sí, entender, ¿verdad? ¿Qué es la voluntad de Dios? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. La palabra comprobar significa probar, verificar algo con el deseo de un resultado positivo. No sé si nos va a dar esta referencia, así que vamos a Filipenses 1:9. 1:9 y 10, Pablo está diciendo qué es la oración que él tiene para los filipenses. Dice: esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Esto trata de la renovación de la mente,
para que aprobéis, la misma cosa, ¿verdad? La misma palabra, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Es decir, esto es lo que es el madurez de un cristiano. ¿Se dice el madurez así? La madurez, gracias. Yo pensé que la madurez de un cristiano, ¿verdad? Poder detrás de una vida, de su mente estando renovando, llegar a poder probar lo que es bueno, saber y tener una confianza de lo que es bueno y de lo que es de Dios. La palabra probar la buena voluntad de Dios. Es a través del conocimiento de la palabra de Dios que somos capaces de probar la voluntad de Dios y saber que estamos haciendo lo que Él quiere, tener un resultado positivo. Los jóvenes a menudo se preguntan cuál es la voluntad de Dios para ellos. Siempre los jóvenes están pensando en si debo ir a una universidad o si debo trabajar en un lado u otro, y qué es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, a veces en esas preguntas, en esos asuntos, sentimos que casi no se puede saber la voluntad de Dios. Pero yo creo que esos asuntos, Dios quiere algo quizás en cuanto a esos asuntos, pero esos asuntos no son lo más importante. Lo más importante es que Dios nos ha dicho que es su voluntad. Que nuestra mente sea renovada y que podamos entonces probar lo que es su buena voluntad. La voluntad de Dios no es nebulosa, confusa, está probada y verificada a través de su palabra. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cuál sea la buena voluntad de Dios? Pablo describió la voluntad de Dios sirviéndose de 3 adjetivos. A través de la palabra de Dios podemos probar y verificar lo que es bueno a los ojos de Dios frente a lo que el mundo llama bueno. A través de la palabra de Dios podemos probar y verificar lo que la voluntad de Dios agradable y aceptable es. ¿Qué es? A través de la palabra de Dios podemos probar, verificar e incluso saber cuál es la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Esos son los adjetivos, ¿verdad? Agradable, perfecta. Tristemente, muchos cristianos quieren conocer la voluntad de Dios sin por la fe presentar sus cuerpos a Él como un sacrificio vivo. Dios puede y quiere guiar una vida presentada a Él, ¿verdad? Dios desea guiarte a través de la vida. Desea guiarte. La única manera de saber la buena, agradable y perfecta, los 3 adjetivos, voluntad de Dios para tu vida es, ¿qué? Presentar tu cuerpo. Ahí está nuestra única responsabilidad, tan simple, ¿verdad? Presentar nuestro cuerpo a Dios como un sacrificio vivo, santo y aceptable. Él no permite ser conformado, adaptado a este mundo. El no permitirte ser conformado a este mundo. Eso es lo que requiere. El permitirte ser transformado a la imagen de Cristo por la palabra de Dios. ¿Quién es Cristo, verdad? Por lo tanto, el día de hoy, Dios desea para ti que por la fe presentes tu cuerpo a Él. En Romanos 6:13 dijo, como uno, ¿cómo que dice? 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como ¿qué? Como vivos de entre los muertos.
como vivos significa ya que somos bautizados en Cristo, en la muerte y en la resurrección, tenemos nueva vida. Es una realidad. Y sabiendo que tenemos esa vida, tomándolo por fe, presentamos nuestros cuerpos a Él. Dios desea para ti que no permitas el ser conformado a este sistema mundial. Dios desea para ti que permitas el ser transformada por la palabra de Cristo. Y Dios promete que conocerás su buena, agradable y perfecta voluntad para tu vida. Ahí es la manera. Nos confundimos cuando tenemos tantos deseos dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos presentados a la carne, al pecado, y eso confunde todo y no podemos saber lo que es la voluntad de Dios. Pero una persona consistentemente presentada a Dios ya puede saber entonces qué es la voluntad de Dios. Y allí terminamos con los primeros 2 versículos del capítulo